Se nos pidió encontrar el límite de 6y dividido por la cantidad 9x al cuadrado más y al cuadrado. Cuando x, y se aproxima a 0,0 a lo largo de dos caminos diferentes. Primero consideraremos el límite a lo largo del camino, y es igual a x, luego determinaremos el límite a lo largo del camino, y es igual a 2x negativo, y luego a partir de aquí, con suerte podemos determinar el límite general. Para su revisión, cuando x, y se acerca a 1, b, el límite de f de x, y es L si el límite de todos los caminos que se aproximan a 1, b existe, y es igual al valor de la función L. Entonces, mirando la gráfica de la superficie a continuación, si nos acercamos a 1, b, entonces el límite es igual al valor de la función L si, desde todos los caminos que se acercan a 1, b, nos acercamos al valor de la función L. Antes de encontrar el límite a lo largo de la ruta y es igual a x, veamos esto gráficamente en tres dimensiones. La gráfica de la función f de x, y es la superficie amarilla. La línea azul es el camino, y es igual a x a lo largo de la superficie. Y la línea roja es el camino, y es igual a 2x negativo a lo largo de la superficie. Si miramos esto en el ángulo correcto. Una cosa que deberíamos notar es que aparece cuando nos acercamos a 0,0, nos acercamos a diferentes valores de función a lo largo de las dos rutas, lo que significa que si las dos existen límites a lo largo de los dos caminos, entonces el límite general no existirá. Recuerde, tendríamos que acercarnos al mismo valor de función de todas las rutas, acercarnos a 0,0 para que exista el límite general. Echemos un vistazo a la parte A, que es el límite a lo largo de la ruta y es igual a x. Para determinar el límite a lo largo de la ruta y es igual a x, sustituiremos x por y en el límite, lo que nos da el límite como, el orden aquí arriba. Se puede escribir como x, nuevamente, porque y es igual a x. Se acerca a 0,0, y ahora sustituimos x por y. En la función, que nos da 6 veces x. Dividido por la cantidad 9x al cuadrado más x al cuadrado. Y ahora simplificamos la función, tenemos el límite cuando x, se aproxima a 0,0 de. Y ahora tenemos 6x al cuadrado dividido por, en el denominador. Tenemos 9x al cuadrado más x al cuadrado, que es 10x al cuadrado. Observe ahora que la función se simplifica muy bien. X al cuadrado dividido por x al cuadrado se simplifica a 1. Ahora solo tenemos la constante 6/10, que no se ve afectada por x. El límite es igual a 6/10, lo que equivale a 3/5. Entonces, a lo largo de la ruta y es igual a x, el límite es igual a 3/5. Volvamos al gráfico en tres dimensiones. Entonces, cuando nos acercamos a 0,0 a lo largo de la línea azul, que es el gráfico y es igual a x a lo largo de la superficie, nos estamos acercando al valor de la función 3,5. Y observe cómo el valor de la función, aproximadamente aquí, está por encima del plano psi, lo que muestra que es positivo. Ahora busquemos un límite a lo largo de la ruta y es igual a 2x negativo, que se representa aquí en rojo. Entonces, debido a que la ruta es y es igual a 2x negativo, podemos sustituir 2x negativo por y, lo que nos da el límite como x, 2x negativo. Se acerca a 0,0 de 6x veces negativo 2x. Dividido por la cantidad al cuadrado 9x más el cuadrado negativo 2x. Y nuevamente, ahora simplificamos la función. Tenemos el límite como x, negativo 2x. Se acerca a 0,0 de 2x negativo al cuadrado. Dividido por, en el denominador tenemos 9x al cuadrado más 4x al cuadrado, que es 13x al cuadrado. Una vez más, la función se simplifica muy bien, x al cuadrado dividido por x al cuadrado se simplifica a 1. Ahora solo tenemos el 12/13 negativo constante, que no se ve afectado por x, y por lo tanto el límite es igual a 12/13 negativo. Entonces, a lo largo de la ruta y es igual a 2x negativo, el límite es igual a 12/13 negativo.
Volviendo al gráfico por última vez, ahora sabemos que cuando nos acercamos a 0,0 a lo largo de la ruta D, y es igual a 2x negativo graficado aquí en rojo, nos estamos acercando al valor de la función negativo 1213, que es aproximadamente aquí. Observe cómo esto está debajo del plano psi. Así que acabamos de descubrir a lo largo de estos dos caminos diferentes, el límite es diferente, así que ahora sabemos. El límite general no existe. Recuerde que tenemos que acercarnos al mismo valor de función de todas las rutas para que el límite exista. Entonces, nuestra respuesta final para la parte 100, el límite de 6 dividido por la cantidad 9x al cuadrado más, y al cuadrado cuando x, y se aproxima a 0,0 no existe. Entramos en NE. Espero que hayas encontrado esto útil.